Un informe sirve para ver los datos contenidos en una tabla o en una consulta de forma que se puedan imprimir. Para ello, vamos a la pestaña Crear y en el grupo de opciones de informes vamos a hacerlo a través de la forma más sencilla, que es Asistente para informes. Nos va a aparecer un asistente muy parecido al que se utilizaba para realizar formularios, en el cual en primer lugar debemos elegir de qué tabla o de qué consulta queremos hacer el informe. En este caso trabajamos en una base de datos de una tienda de discos. Seleccionamos la tabla discos y pasamos todos los campos. En la siguiente pantalla podemos elegir un nivel de agrupamiento. ¿Qué es un nivel de agrupamiento? Se trata ni más ni menos que en reunir bajo un determinado criterio los registros correspondientes. Por ejemplo, puedo agrupar todos los discos por autor y en el informe me aparecerán el autor y debajo todos los discos de ese autor. A continuación, un segundo autor con todos sus discos y así continuamente. Para hacer un informe sencillo no vamos a hacer nada de esto en este momento. Avanzamos en el asistente y elegimos ahora cómo queremos que ordene los datos del informe. Los datos se pueden ordenar en orden alfabético o numérico y tenemos hasta 4 criterios para hacerlo, es decir, hasta 4 campos. En este caso seleccionaremos el campo código. Si tuviésemos, por ejemplo, un listado de personas, podríamos ordenarlos en primer lugar por el primer apellido, en segundo lugar por el segundo apellido y en tercer lugar por el nombre. Y si coincidieran todos, podríamos poner un cuarto, por ejemplo la edad o el DNI o cualquier otro campo. Por eso se establecen 4 criterios a la hora de ordenar los datos. Seguimos avanzando. Tenemos la distribución que queremos que se aplique en el informe. En este caso tenemos 3 en columnas, de forma tabular o de forma justificado. La forma más habitual será tabular. Y decidimos si la orientación será vertical o bien horizontal. Y en este caso la voy a colocar en horizontal. En la última pantalla del informe le damos un nombre. Y por último finalizamos. Ya tenemos un informe de forma sencilla. Vamos a crear otro informe con la misma tabla, pasamos los mismos campos, pero vamos a introducir un nivel de agrupamiento. Para crear un nivel de agrupamiento solo tenemos que seleccionar el campo, doble clic, o bien a las flechas, y ya se introduce en la parte de la derecha. Y como vemos, se resalta el campo que hemos establecido como criterio de agrupamiento con un color más fuerte y azul. Avanzamos en el asistente, vuelvo a utilizar el campo código como campo para ordenar y ahora tengo 3 opciones de distribución, en pasos, en bloque o en esquema. Y a la izquierda queda reflejado cómo sería el informe. Voy a elegir en pasos. Lo dejo en vertical. Le pongo nombre, listado de discos o discográfica. Finaliza. Como vemos está la discográfica de The Classic con un disco, Mercury con varios discos, Queensrÿche Road con sus discos. Así tenemos, como vemos, aparece cada discográfica y a continuación los discos correspondientes a esa discográfica. Podemos establecer varios criterios de agrupamiento. Vamos a trabajar con la misma tabla, pasamos los campos y vamos a agrupar, en este caso, por autor y por discográfica. Le decimos siguiente, volvemos a la pestaña de ordenar. En este caso vamos a elegir en bloque para que veamos cuál es su diseño y orientación horizontal.
Le ponemos un nombre. Y finalizamos. Informes de forma sencilla. En el siguiente tutorial lo que haremos será modificar el diseño de los informes.